Arkansas amanecía bajo una suave neblina cuando Stephanie Desmond, una de las mujeres más ricas del estado, miró la caja de joyas sobre su cama. El reflejo de los diamantes brillaba como memorias lejanas de un pasado que deseaba enterrar. En ese instante, el brillo ya no representaba riqueza, sino peso, un peso insoportable que necesitaba aliviar. Era increíble cómo esos objetos, antes símbolos de poder, ahora parecían cadenas que la ataban a una vida de arrepentimientos. Con un profundo suspiro, Stephanie cerró la caja, decidida a donar todas las piezas a una tienda de caridad local. Vestida con un elegante abrigo de lana, subió a su auto y condujo por las tranquilas calles de Little Rock. En la tienda, la dependienta, una joven llamada Grace, quedó impactada al ver el valor incalculable de las joyas. «Esto cambiará la vida de muchas personas», dijo Grace, con los ojos llenos de lágrimas. Pero Stephanie solo forzó una sonrisa, porque sabía que los cambios que deseaba no podían comprarse. Entre los artículos había un collar sencillo, con un colgante de plata desgastada. Para cualquier otra persona, no sería más que un accesorio modesto, pero para Stephanie, era inolvidable. Dentro de ese colgante estaba escondido un secreto que podría transformar no solo su vida, sino también la de quien lo encontrara. «Eso es todo», dijo, girándose rápidamente antes de que la emoción la traicionara. De regreso a casa, el silencio en el auto solo era interrumpido por el murmullo de sus pensamientos. Stephanie sabía que al dejar ese collar atrás, también estaba renunciando a su última conexión con el pasado. Profundamente conmovida, intentó convencerse de que estaba haciendo lo correcto. «Tal vez sea hora de dejar que el destino decida», murmuró, mientras las palabras resonaban como una promesa desesperada de redención. Al llegar a su mansión, Stephanie miró por la ventana de su habitación, observando las luces de la ciudad a lo lejos. Aunque estaba rodeada de lujo, su alma parecía vacía. Sabía que esa donación sería el inicio de algo mayor, algo transformador, pero también sentía el peso de que un error podría salir muy caro. Mientras la noche caía sobre Arkansas, Stephanie se acostó, incapaz de conciliar el sueño. En su mente, la imagen del collar seguía brillando como un faro, trayendo consigo todas las memorias de un secreto que había jurado nunca revelar. Era como si el universo estuviera a punto de mover sus piezas y Stephanie estuviera en el centro de una trama que cambiaría vidas para siempre. En un humilde barrio de Little Rock, Mónica Díaz ajustaba su uniforme de mesera mientras apuraba a su hija, Lara, para ir a la escuela. La joven madre de 28 años vivía una rutina de sacrificios, equilibrando dos trabajos para mantener a Lara y asegurarle un mejor futuro. A pesar de las dificultades, había algo inspirador en su determinación, un brillo en los ojos que mostraba que jamás se rendiría, no importara cuán duro fuera el camino. Ese día, mientras regresaba del trabajo, Mónica vio una pequeña tienda de caridad en la esquina de la calle principal. La vitrina estaba llena de objetos sencillos, pero algo llamó su atención, un modesto collar de plata, colgado entre pulseras y anillos. Era encantador en su simplicidad, con un colgante que reflejaba la luz del sol de manera casi hipnótica. Tal vez pueda dárselo a Lara, pensó, recordando cómo su hija siempre admiraba los pequeños accesorios. Con los pocos ahorros que tenía, Mónica entró en la tienda y preguntó a la vendedora, Grace, por el precio del collar. «Son solo $10», dijo Grace, con una sonrisa amable. Mónica se sintió aliviada, aunque cada centavo contaba, sintió que ese collar era especial. Mientras lo sostenía, notó que parecía más pesado de lo que aparentaba, pero ignoró esa sensación, pensando que solo era su imaginación. De vuelta al pequeño apartamento donde vivían,
Mónica le entregó el collar a Lara, quien lo recibió con una sonrisa radiante. Es hermoso, mamá. Lo cuidaré muy bien. Las palabras de la niña fueron como un bálsamo para el cansado corazón de Mónica. Lara era todo lo que tenía, y ese sencillo momento se convirtió en algo inolvidable para ambas. Más tarde, mientras preparaba la cena, Mónica reflexionó sobre cómo ese pequeño gesto de cariño había traído tanta alegría a Lara. Lo que no sabía era que ese collar contenía algo que podría cambiar sus vidas de manera impactante. El colgante de plata brillaba suavemente bajo la luz de la cocina, como si guardara un secreto que solo el tiempo revelaría. Esa noche, Lara jugaba con el collar mientras dibujaba en la mesa. En un movimiento torpe, dejó caer el colgante al suelo, pero no se rompió. Mónica recogió el objeto y lo examinó más de cerca. Había algo grabado en la parte trasera, pero el tiempo había hecho ilegibles las letras. Aún así, sintió una extraña conexión con el collar, como si hubiera sido hecho para estar ahí, en sus manos. Sorprendentemente, la vida siguió su curso habitual para Mónica. Se levantaba temprano, trabajaba duro y regresaba a casa agotada, pero ese pequeño collar parecía traer una nueva energía a su rutina. Sin saberlo, se había convertido en una pieza clave en una historia mucho más grande de lo que podía imaginar. La mañana comenzó como cualquier otra en el pequeño apartamento de Mónica. Lara, emocionada, se puso el collar para ir a la escuela, pero mientras jugaba antes de salir, el colgante volvió a caer, esta vez sobre el piso de cerámica. En esta ocasión, algo ocurrió. La base del colgante se soltó con un leve clic. El compartimento secreto del collar quedó inesperadamente revelado. Mónica recogió el collar de inmediato y quedó impactada al descubrir que había algo escondido dentro del pequeño colgante, un pequeño pendrive. La curiosidad la invadió. ¿Por qué un collar tan simple tendría un compartimento oculto? Y, más importante, ¿qué contenía el pendrive? Lara, al notar la inquietud de su madre, preguntó inocentemente, ¿es un tesoro, mamá? Mónica sonrió, aunque su corazón latía con fuerza. Era como si el universo le estuviera enviando una señal. Cuando Lara se fue a la escuela, Mónica conectó el pendrive a la vieja computadora que tenía en casa. La pantalla parpadeó por un momento y luego mostró algo sorprendente, una serie de documentos legales, incluyendo contratos y certificados, además de un nombre que hizo que Mónica abriera los ojos de par en par. Era el nombre Stephanie Desmond, una de las personas más ricas e influyentes de Arkansas. ¿Qué relación tenía ella con ese collar? Entre los archivos, uno llamó aún más su atención. Era una carta firmada por Stephanie, que parecía una confesión. Mónica la leyó, sintiendo cada palabra como un golpe. La carta hablaba de un hijo perdido, dado en adopción hace años, y como el collar contenía información que podía llevar a la identidad de ese heredero. Si alguien encuentra esto, decía la carta, sepa que el secreto que guardo aquí es la última esperanza para corregir un error que me atormenta. El corazón de Mónica se rompió. Era profundamente conmovedor pensar que ese objeto, que había comprado por $10, cargaba el peso de toda una vida de arrepentimientos. Pero al mismo tiempo, se sentía en medio de algo demasiado grande para comprender. ¿Debería llevar esto a la policía? ¿O intentar contactar a Stephanie? Cada posibilidad parecía más transformadora que la anterior, pero también peligrosa. Mientras procesaba todo, Mónica pensó en Lara. La niña tenía derecho a saber qué significaba todo eso. ¿Y si, de alguna forma, estaban conectadas con este misterio? ¿Pero cómo? Mónica no lo sabía,
y el miedo a lo desconocido la dominaba. Aún así, sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Mónica se da cuenta de que los documentos podrían tener consecuencias directas en la vida de Lara, lo que aumenta la tensión. En el fondo, Mónica sintió que ese collar había llegado a su vida por una razón. Lo que parecía un simple regalo ahora cargaba la promesa de un destino inolvidable. ¿Pero qué hacer a continuación? Esa pregunta la perseguiría en los días siguientes, llevándola por un camino que jamás podría haber imaginado. Stephanie Desmond estaba en su amplia sala de estar, rodeada de reliquias y lujos que no lograban borrar la sombra del arrepentimiento que la seguía. Desde el día en que entregó la caja de joyas, su corazón estaba inquieto. Sabía que el collar sencillo, ese objeto aparentemente sin valor, guardaba secretos que podían cambiarlo todo. Incapaz de soportar la incertidumbre, Stephanie contrató a Mark Sullivan, un reconocido detective privado en Arkansas, para rastrear el destino de las joyas. Mark, eficiente y discreto, pronto regresó con noticias. El collar fue vendido en una tienda de caridad a una mujer llamada Mónica Díaz. Parece que vive en un barrio humilde del centro de Little Rock. Sus palabras hicieron que Stephanie se quedara paralizada. ¿Una mujer humilde? El collar, con todo su secreto, ahora estaba en manos de alguien completamente ajeno a su importancia. Era increíble cómo el destino había jugado esa carta. Mientras Mark describía a Mónica, Stephanie comenzó a unir las piezas. La mujer tenía una hija pequeña, llamada Lara, y vivía una vida sencilla, luchando por salir adelante. Algo en el relato tocó profundamente a Stephanie. ¿Podría haber una conexión más profunda entre ellas? Decidió que necesitaba ver a Mónica con sus propios ojos antes de tomar cualquier decisión. Esa misma tarde, Stephanie fue al barrio de Mónica. Estacionó su auto de lujo a unas cuadras de distancia y caminó discretamente por las calles hasta encontrar el pequeño apartamento. Desde afuera, vio a Lara jugando con otros niños, mientras Mónica la llamaba para entrar. Había algo encantador en la sencillez de esa escena. Pero, al mismo tiempo, Stephanie sintió un escalofrío, ¿y si Lara era? No podía dejarse llevar por suposiciones. Stephanie observa a Lara y comienza a sospechar que la niña podría ser la heredera perdida mencionada en el collar. De vuelta en su mansión, Stephanie revisó los documentos que había guardado durante años. La historia de su hijo perdido, un niño dado en adopción bajo circunstancias dudosas, regresó con fuerza total. Si Lara realmente era la clave de su pasado, ¿cómo podría acercarse a Mónica sin asustarla? La situación era impactante y el peso de las decisiones que tendría que tomar la hacía sentir más vulnerable que nunca. Esa noche, Stephanie llamó nuevamente a Mark, pidiéndole que investigara más sobre la vida de Mónica y Lara. Cada detalle importaba. Necesitaba saber si sus sospechas eran ciertas antes de revelar el secreto del collar. Pero algo en su corazón le decía que el destino había puesto a esas mujeres en su camino por una razón. Stephanie encuentra una foto antigua de su hijo perdido y nota sutiles similitudes con Lara, aumentando aún más el suspenso. Decidida, Stephanie sabía que no podía posponer lo inevitable. Necesitaba confrontar a Mónica, descubrir qué sabía, y sobre todo, enfrentar el pasado que tanto temía. El collar, ese objeto simple, ahora representaba una delgada línea entre la esperanza y la desesperación. Al día siguiente, Stephanie estacionó su auto frente a una cafetería sencilla en el centro de Little Rock. Era el lugar donde Mónica solía tomar un descanso entre sus turnos en el restaurante cercano.
Con una mezcla de ansiedad y determinación, Stephanie entró, usando un abrigo discreto, intentando no llamar la atención. Vio a Mónica sentada sola, con una taza de café en la mano y una expresión cansada pero serena. Era ahora o nunca. Stephanie se acercó con cuidado, anunciándose educadamente. «Usted es Mónica Díaz, ¿cierto? ¿Puedo sentarme con usted un momento?» Mónica, sorprendida, asintió sin reconocer a la mujer frente a ella. «Soy Stephanie Desmond. Creo que tenemos algo importante de qué hablar». Esas palabras hicieron que el corazón de Mónica se acelerara. El nombre resonaba en su mente, Stephanie Desmond, el mismo nombre que había encontrado en los documentos del pendrive. Mientras Stephanie tomaba asiento, el aire entre ambas se cargó de tensión. «Creo que usted compró algo que me pertenece», dijo Stephanie, directa pero con un tono casi suave. «Un collar de plata. Tiene un gran valor para mí». Mónica, ya desconfiada, respondió: «Sí, lo compré. Pero no pensé que algo tan sencillo pudiera valer tanto». Dudó antes de continuar, pero decidió revelar lo que sabía. El collar tenía algo dentro. Un pendrive. «Vi los documentos, ¿qué está ocultando?» Mónica confronta a Stephanie directamente sobre los documentos del pendrive, creando un enfrentamiento inesperado. Stephanie respiró profundamente, consciente de que no podía seguir ocultando la verdad. «El collar guarda un secreto que he llevado por años», comenzó, con la voz temblorosa. «Una parte de mi pasado que nunca tuve el valor de enfrentar. Hace muchos años, tuve un hijo que fue dado en adopción. Las circunstancias me obligaron a tomar esa decisión, pero nunca lo olvidé. El collar fue la única forma que encontré para guardar las pistas sobre él». Mónica sintió una mezcla de sorpresa y compasión. ¿Pero por qué lo puso a la venta? ¿Por qué dejar algo tan importante en manos del destino? La respuesta de Stephanie fue profundamente conmovedora. «Pensé que estaba lista para dejar todo atrás. Pero cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Y ahora, al verla a usted, siento que tal vez nada de esto fue casualidad». Mónica guardó silencio por un momento, procesando todo. Finalmente, sacó el collar de su bolso y lo colocó sobre la mesa. No sabía que estaba cargando algo tan importante. «Pero hay algo más, los documentos mencionan a un heredero perdido». Stephanie sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Sí», respondió, «y necesito saber si usted puede ayudarme a encontrarlo». Stephanie sugiere que Lara, la hija de Mónica, podría ser la heredera perdida mencionada en los documentos. La tensión en la mesa era casi palpable. Mónica, ahora más confundida y emocionalmente abrumada, miró a Stephanie a los ojos. ¿Está diciendo que mi hija podría ser su nieta? Stephanie no respondió de inmediato, pero sus ojos llenos de lágrimas confirmaban la gravedad de la sospecha. El silencio fue interrumpido solo por el sonido del reloj de la cafetería, marcando el inicio de una nueva etapa en las vidas de ambas. Stephanie finalmente rompió el silencio, luchando por organizar sus pensamientos. «No estoy segura», dijo con la voz cargada de emoción. «Pero hay tantas coincidencias que no puedo ignorarlas. Necesito saber más sobre Lara y sobre usted». Esas palabras hicieron que el corazón de Mónica se encogiera. ¿Cómo explicar la complejidad de su vida a una mujer que parecía tan distante de su realidad? El silencio fue interrumpido por Stephanie, quien sacó de su bolso una foto antigua. «Este es mi hijo. Me lo quitaron hace muchos años. No sé dónde está, pero sé que tiene una hija». Cuando Mónica vio la foto, sintió que su mundo se derrumbaba.
El hombre en la imagen tenía los mismos rasgos que había visto tantas veces en el rostro de Lara. Era impactante cómo las semejanzas eran innegables. Lara. Lara es adoptada, admitió Mónica, con la voz quebrada por la emoción. Nunca supe quiénes eran sus padres biológicos. Ella llegó a mí a través de una agencia de adopción, pero nunca me dieron información clara. Las palabras de Mónica parecieron resonar en el corazón de Stephanie, trayendo una mezcla de esperanza y miedo. Entonces, es posible, dijo Stephanie, mientras una lágrima recorría su rostro. Es posible que Lara sea mi nieta. La revelación de la adopción de Lara crea una conexión inmediata entre ambas mujeres, pero también abre una herida emocional. La tensión era palpable mientras Mónica intentaba procesar la magnitud de la situación. Si esto es verdad, ¿por qué permitió que se llevaran a su hijo? ¿Cómo puedo confiar en usted? La pregunta golpeó a Stephanie como una daga. Respiró profundamente, luchando contra la vergüenza de revivir ese capítulo oscuro de su vida. Era joven e ingenua. Mi esposo en ese entonces era un hombre controlador y me obligó a tomar decisiones que jamás hubiera tomado por mí misma. Cuando murió, intenté buscarlo, pero nunca lo logré. El collar era la única pista que me quedaba. Mónica sintió una mezcla de indignación y compasión. Era difícil imaginar cómo alguien tan poderosa como Stephanie podía haber sido sometida, pero su dolor parecía real. Aún así, el miedo de exponer a Lara a esa historia la hacía dudar. ¿Y si está equivocada? ¿Y si Lara no es quien usted piensa que es? Stephanie revela que el pendrive contiene una pista final que podría confirmar la conexión entre Lara y su heredero perdido. Stephanie colocó la mano sobre la mesa, mirando a Mónica con sinceridad. No quiero quitarle a Lara. Solo quiero saber la verdad. El pendrive tiene un documento con una secuencia genética que puede confirmar si ella es mi nieta. Si usted me lo permite, quiero hacer la prueba. Sus palabras eran una súplica y una petición al mismo tiempo. Mónica, aún consumida por la duda, miró a Stephanie y luego al collar sobre la mesa. El destino parecía estar jugando con ellas, pero la verdad ya no podía ser ignorada. Está bien, dijo finalmente, con voz firme. Descubramos la verdad. Pero, si Lara es su nieta, eso lo cambiará todo para mí. No voy a dejar que se la lleve sin luchar. Ambas mujeres se miraron fijamente, unidas por una mezcla de desconfianza, esperanza y dolor. El collar, ahora descansando entre ellas, era el vínculo de un pasado olvidado y un futuro transformador que ambas aún temían enfrentar. Días después, Stephanie y Mónica se encontraron nuevamente, esta vez en un laboratorio discreto en el centro de Little Rock. Las dos mujeres, tan diferentes y a la vez tan conectadas, esperaban ansiosamente el resultado de la prueba genética. El silencio en la sala era casi insoportable. Para Stephanie, la espera era transformadora. Para Mónica, era un enfrentamiento con la posibilidad de perder lo único que realmente importaba en su vida, Lara. El técnico del laboratorio entró con un sobre y el corazón de ambas latió con fuerza. Le entregó el papel a Stephanie, quien lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas y un suspiro profundamente conmovedor escapó de sus labios. Lara es mi nieta, dijo, con lágrimas en los ojos. La confirmación provocó un torbellino de emociones en Mónica, quien sintió una mezcla de alivio, miedo y esperanza. Stephanie miró a Mónica, notando la tensión en su rostro. Sé lo que estás pensando, dijo Stephanie, acercándose. Pero no quiero alejarla de ti. Quiero que ambas sean parte de mi vida, si ustedes lo permiten.
Mónica, llena de emoción, respondió, solo quiero lo mejor para Lara. Si eso significa que tendrá más amor y oportunidades, entonces no voy a impedirlo. Stephanie y Mónica deciden que juntas pueden construir un futuro mejor para Lara, superando sus diferencias. Unos días después, Stephanie invitó a Mónica y a Lara a visitar su mansión. La niña, encantada con el lugar, corría por los jardines, riendo de alegría. Stephanie la observaba con una sonrisa en el rostro, sintiendo por primera vez en años que finalmente estaba redimiéndose de los errores de su pasado. Para Mónica, era increíble ver a Lara tan feliz en un entorno que ella nunca podría haberle ofrecido sola. Durante la cena, Stephanie hizo un anuncio sorprendente. Quiero crear un fondo de inversión a nombre de Lara, dijo. Algo que garantice su futuro y que honre el legado de mi hijo. Mónica, inicialmente reticente, se dio cuenta de que esa oferta era más que dinero. Era la prueba de que Stephanie estaba comprometida a ser parte de sus vidas de manera genuina. Con el tiempo, las dos mujeres aprendieron a confiar la una en la otra. Lara creció rodeada de amor, equilibrando la sencillez que aprendió de Mónica y las oportunidades que Stephanie podía ofrecerle. Para ambas, el collar, que alguna vez fue símbolo de arrepentimiento y secretos, se convirtió en un emblema de reconciliación y nuevos comienzos. Stephanie organiza una ceremonia íntima donde entrega oficialmente el collar a Lara, simbolizando que el secreto del pasado ahora pertenece al futuro. Mientras las luces de Little Rock brillaban a lo lejos, Stephanie, Mónica y Lara permanecieron en el jardín, observando las estrellas. Cada una de ellas cargaba con una historia de dolor, lucha y redención, pero juntas encontraron algo inolvidable, una nueva oportunidad para reescribir sus destinos. Espero que te haya gustado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta, deja tu like y comenta abajo qué te pareció. Además, te dejo otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Hasta el próximo video.